bienvenidos a un video más. Les habla Cisco y hoy vamos a tocar un tema bien interesante para aquellos que están empezando a jugar Magic Arena. Vamos a hablar lo que es farmear monedas y también farmear, ¿por qué no?, las valiosas gemas que tanto cuesta conseguirlas ya que son de paga, ¿verdad? Aquí las consigues de una manera fácil, que es comprándolas con dinero real o farmeándolas, como les voy a explicar en este nuevo video. Así es que empecemos, vamos a la intro. Bueno, como les explicaba, vamos a analizar la mejor manera de ganar monedas, o sea, el oro, el dinero del juego, a diario, cada día. Lo que ocurre aquí en Magic Arena es que todos los días se te activa esto, que son 15, ¿cómo decirle? Es un desafío en el que tienes que ganar 15 veces, si lo deseas, ¿verdad? Porque aquí les vamos a explicar cuál sería la mejor forma. Cada vez que ganes, se te va a dar cierta cantidad de oro y 25 de experiencia. La experiencia nos sirve para lo que es el pase de maestría o para ir subiendo de nivel en lo que se llama la maestría. Aquí se lo voy a mostrar. Cada vez que subimos 1000, que hacemos 1000 de puntos, entonces subimos un nivel de maestría, que sería, digamos que subimos 1000 ahorita, entonces nos darían este premio. Por supuesto, la de aquí arriba es la parte gratuita que te da el juego. Aquí están todos los premios, y la parte de abajo es la que se compra con gemas, es el pase de maestría que se da por temporada. Pero de eso vamos a hablar después. Ahorita a lo nuestro, que es esto. Entonces aquí les vamos a explicar hasta dónde sería recomendable jugar para sacar todo el oro necesario, las cartas necesarias y la experiencia necesaria. Luego tenemos estos otros desafíos que cada día se nos activa uno. Los máximos que podemos tener de estos desafíos son 3. Aquí tenemos un espacio abierto. Si este estuviera ya activo, igual que este otro, solo tendríamos otro espacio aquí. No podemos tener más de 3. Y este que está aquí se activa todos los domingos. Este no nos da oro ni nada, solo nos da 250 puntos de maestría cada vez que ganemos, que es igual que este, tenemos que ganar 15 veces. Este sí es necesario terminarlo y es acumulable, da una semana para poder terminarlo completo. Son 250 de maestría más los 25 que se gana aquí de experiencia para la maestría, más el oro que da este. Aquí no se da oro, solo aquí solo experiencia para la maestría. Entonces, estos desafíos pues son relativos, ¿verdad? O sea, a veces va a ser por bajar tierras, a veces va a ser por matar criaturas del oponente, a veces va a ser por poner criaturas de nosotros en juego, por jugar hechizos de colores, así como este que dice lanza 20 hechizos azules o rojos. Aquí no importa si has ganado o has perdido el duelo, lo que importa es que hayas lanzado esos hechizos. Un consejo que les voy a dar es que cada día, el que menos les parezca indicado, es necesario darle resetear, porque a lo que nosotros nos interesa es que nos aparezca el de 750 de oro. Si ven este, cuando lo finalicemos nos va a dar 500 de oro y nos va a dar 500 de experiencia para la maestría, así que está muy bien. Pero a veces nos toca uno de 750 de oro y ese es lo máximo. Entonces cuando les salga uno de 750, ese no lo vayan a resetear, pero los de 500 sí. Solo se puede hacer una vez al día. Vamos a resetear este para ver si nos da uno de 750 o si no, nos va a tocar otro de 500. Vamos a darle a aceptar. Exacto, excelente, aquí está, nos salió el de 750. ¿Alguien más vio eso? Porque no lo voy a repetir, ¿oye? Háganlo siempre, porque a veces les toca así y esto es lo máximo de oro que pueden recibir en uno de estos desafíos. Bueno, entonces vamos a pasar a analizar punto por punto las 15 veces que se necesitan ganar aquí. Y les vamos a explicar cuántas veces sería lo necesario, cuántas veces lo hago yo para sacar todo. Así es que pasamos a ver qué tal. Bueno, no, antes de empezar a eso también les quería decir que todos los días en la tienda hay ofertas. Así es que es bueno vamos a chequear las ofertas de este día. Bueno, y aquí en la tienda entonces hay bastantes ofertas que se pueden comprar. Como ven aquí está esta de $14.99 de dólar, le dan unos slips, un avatar y 3.500 gemas.
Aquí hay otras que estas solo son tierras, cuestiones estéticas, una colección completa de eso para histórico, más cuestiones estéticas. Y de último está esta que es 3400 gemas por $20. Esto es lo que vale el pase de batalla. Si el pase de maestría, que es cada temporada, si uno lo quiere comprar, tiene que dar esa cantidad de gemas. Y si no tiene gemas, tiene que comprar las gemas. Pero aquí vamos a ver cómo obtenerlas simplemente jugando, que es lo que más nos gusta. Vaya, estas son las ofertas de todos los días. Se activa esto, que son las ofertas diarias de la tienda. Vamos a ver qué es lo que tienen. Vaya, aquí está. Ahorita todo solo son cuestiones estéticas, algo que no les recomiendo comprar si van empezando a jugar, si son nuevos en el juego, porque esto no les dan la carta, solo les dan este diseño de carta, solo es una cosa estética. Y como pueden ver, son un poquito caras, aunque están a la mitad de precio, con un 50% de descuento, vale 2500 gemas, que ustedes les pueden sacar mayor provecho jugando en los torneos o en los desafíos o en draft, como les voy a explicar más adelante. Y esta sí, a veces, si en verdad quieren obtenerla, sale bastante bien, porque la primera siempre está como a un 75% o a un 80% de descuento, y sí sale bastante cómodo, ya sea en gemas o en oro. Entonces aquí no siempre tienen esto, a veces van a vender oro, a veces van a vender gemas, que les recomiendo comprarlas. A veces dan 550 de oros por 50 de oro, ¿verdad? O sea, pagas 50 de oro y te dan 550 de oro, o sea, sale que te dan 500. O también te venden 200 gemas, depende, ¿verdad? Así que hay bastantes ofertas. También te venden slips, te venden avatares, bueno, te venden diversas cosas, pero la mayoría son cosas estéticas. Y lo mejor que puedes comprar aquí es oro y las gemas. Y también venden booster, a veces booster como a 60% de descuento, está bien. Así que esto es lo de la tienda. Y lo del pase de maestría sería esto, que no sé si se los expliqué la primera vez. Aquí está. Esta es la parte gratis, esto no se paga, el juego ya te lo da. Cada vez que subes 1000 de experiencia, entonces recibes uno de estos premios. Este de aquí abajo sí es comprado. Entonces cuando lo adquieres, el juego te da slips, te da una mascotita, a veces te da un avatar. Bueno, te regala varias cosas por comprarlo, aparte de que te permite ir desbloqueando todos estos premios, que son muy buenos. Igual, conforme vas avanzando, te va devolviendo te da fichas para jugar en torneos, en draft, y te da te devuelve algunas gemas. Por ejemplo, aquí tiene 200, te da bastante de oro también. Aquí te van dando, te recuperas bastante gemas, te dan más cosas estéticas para las cartas. O sea, el pase de maestría yo creo que vale la pena comprarlo, y cuando vayamos ganando las gemas van a ver que cada vez que sea una temporada van a tener lo suficiente para comprar el pase de maestría y les va a sobrar, y así van a ir haciendo crecer su colección de cartas, porque se reciben muy buenos premios aquí. Igual aquí en los gratis también, pero no es ni comparación de lo que está aquí abajo. Así que todo eso está muy bien. Ahora vamos a continuar con lo siguiente. Ahora sí, vamos a ver lo que es el desafío del día, ¿verdad? Las 15 veces para ganar, qué es lo que nos darán cada una de esas veces que ganemos como premio. Aquí está, la primera vez que ganemos nos van a dar 250 de oros, que quizás es la más jugosa de todas. Nos van a dar 25 de experiencias y 0 cartas. Las cartas que nos dan aquí siempre va a ser al random, al azar, ¿verdad? O sea, nos puede salir una común, una incomún, una rara o lo mejor, una mítica. Entonces esto es lo que nos dan la primera vez. 250 de oros, 25 de experiencias para la maestría y ni una carta. La segunda vez que ganemos nos van a dar 100 de oros, 25 de experiencias y 0 cartas. La tercera vez nos van a dar otra vez 100 de oro, 25 de experiencia y 0 cartas. La cuarta vez 100 de oros, 25 de experiencia y 0 cartas. La quinta vez
nos van a dar 0 de oro, 25 de experiencia y nos van a dar una carta al azar. La sexta vez nos van a dar 50 de oro, 25 de experiencias y no nos van a dar cartas. La séptima vez pues solo nos van a dar 25 de experiencias y una carta al azar. Yo hasta aquí me quedo a veces, ya no continúo jugando, me quedo aquí en el séptimo gane, porque a veces por cuestiones de tiempo, por el estudio o algo así, y lo creo bastante prudencial quedarme aquí en esta, ya que hasta aquí quizás están los premios más jugosos. Pero continuemos viendo. La octava vez nos van a dar 50 monedas de oro, 25 de experiencia y no nos van a dar cartas. La novena vez 0 oros, 25 de experiencia y una carta al azar. La décima vez, que quizás hasta aquí, si ya quieren jugar este desafío, hasta aquí se lo recomiendo yo que lo jueguen para que se diviertan y no se estresen tratando de hacer las 15 victorias. Hasta aquí en los 10 yo creo que es lo más conveniente, porque hasta aquí son buenos los premios, de ahí en adelante ya casi no dan nada. Aquí en la décima vez van a dar 50 monedas de oro, 25 de experiencia y no nos van a dar carta. Luego la onceava vez que ganemos nos van a dar 0 monedas, como les decía, 0 experiencia, o sea, casi no te dan nada, y una carta al azar, que generalmente es incomún, ¿verdad? Luego la 12ª vez que ganemos nos van a dar 25 monedas de oro, 0 de experiencia y 0 cartas. Cuando ganemos victoria número 13, pues 0 oros, 0 experiencia y otra carta al azar. 14 ganadas nos van a dar 25 monedas de oro, 0 de experiencia y 0 cartas. Y la última vez, nuestra victoria número 15 nos va a dar 0 oro, 0 experiencia y una carta. Por eso yo les recomiendo mejor solo llegar quizás como máximo hasta la 10ª victoria. Ya de ahí pues jugar para divertirse, y si siguen ganando pues bueno, tal vez cumplen con las 15, pero yo después hasta la 7ª generalmente llego. Si llego a la 10ª, pues bien, ya la verdad es que solo me preocupo por llegar a la 7ª, y ya de ahí juego por divertirme, probar deck y estar texteando, solamente eso. Así que hasta aquí esto, y pasemos a lo siguiente. Pero antes les voy a explicar esto. Todos los viernes aparece un Friday Night Magic, y les recomiendo también de que lo jueguen. Aquí no dan oro, pero es gratis, es ilimitado, o sea, se pueden jugar las veces que uno quiera, no importa si gana o pierde. Y le dan 2 cartas raras, estándar totalmente. Así es que para ir aumentando la colección a los que van empezando en este juego, pues está muy bien participar en esto. Y como les digo, o sea, aquí no es de que pierdes 3 veces o 4 veces y ya no puedes continuar jugando, ¿no? Aquí tienes los bastantes intentos para realizarlo hasta que ganes las 2 cartas, y así también vas probando tus decks y vas probándote con otros jugadores y agarrando valor para continuar. Esto es todos los viernes ocurre esto, así que solo tienen el transcurso el día viernes para realizarlo. Otra cosa también que les quería mencionar, lo de este cofrecito, es cómo se obtiene, qué es y quiénes lo pueden obtener. Aquí, si ustedes ven arriba, dice progreso de la bóveda 132,1%. Vaya, el cofrecito solo aparece cuando en una expansión has alcanzado el tope de las cartas. O sea, en una expansión aproximadamente vienen entre 250 y 300 cartas. Para tener el set completo de cada carta son 4 de cada una, ya sean raras, ya sean incomunes, míticas o comunes. En el juego, cuando tienes 4 de una misma mítica y 4 de una misma rara, cuando compras booster en la tienda ya no te salen de esas que ya completaste tu set, de las raras y de las míticas, pero de las comunes y de las incomunes, aunque tengas el set completo, te siguen saliendo y saliendo y saliendo y saliendo. Entonces, cada vez que te salga una repetida, la bóveda se va a ir llenando. Este cofrecito se va a ir llenando. Cuando llegues al tope del porcentaje que solicita, va a estar lleno y te va a aparecer aquí.
Entonces, ¿qué es lo que tiene el cofrecito cuando se llena? Contiene un comodín mítico, 2 comodines raros y 3 comodines poco comunes. Así que eso es totalmente gratis, solo puedo ir acumulando cartas. Entonces también es una ayuda bastante buena que le dan a los que estamos free to play como yo, y a los que van empezando también. Claro, al principio van a sentir eterno llenar ese cofrecito, pero con el tiempo de la nada ahí les va a aparecer y ya son comodines gratis que le vienen. Así que bueno, antes de empezar a hablar lo de las gemas, les quería mostrar esto para que vean cuando está lleno, pero ahora es viernes y hay que esperar a que se haga sábado y que llegue el domingo, que es cuando esto se llena. Así es que vamos a quedarnos aquí a esperar hasta que se haga domingo para poder mostrarles esto, y le entramos a lo de las gemas, cómo farmearlas. Así que esperemos un momentito. Una eternidad más tarde. Ahora sí, por fin ha llegado el domingo y aquí tenemos ya activado este desafío que nos da solo experiencia para la maestría. Cada vez que ganemos nos va a dar 250 de experiencia. Tenemos este chance 15 veces de hacerlo. Es igual que este, solo que este se activa todos los días. Si en un día no lo completas, pues hasta donde hiciste vas a obtener, porque al siguiente día se resetea y empieza de cero. Este no, te dan toda una semana para poder terminarlo. Aquí tenemos ya activado el desafío diario. Vamos a ver, lo vamos a resetear a ver si tenemos suerte otra vez. No, pero nos quedó siempre de 50. Vaya, ahora sí, ya les mostré esto y vámonos a lo que era las gemas, cómo farmearlas. Y es bien sencillo. Simple y sencillamente, con todo el oro que hemos estado ganando durante estos días, o durante los días que juguemos, o durante la semana, lo vamos a ir acumulando aquí y nos metemos a uno de estos eventos que se llaman draft. Aquí en estos draft, como ven, para participar en este cuesta 10.000 de oro o 1.500 gemas. Por supuesto, nosotros vamos a gastar el oro, que es el que ganamos más rápido. Entonces vamos a pagar los 10.000 de oro, y si este es de Dominaria, ¿verdad? Pero digamos que este fuera de Street Heaven o de Haldane o de Zendikar, ese sería uno estándar, son iguales, ¿verdad? Entonces jugaríamos al pagar eso y ya estaríamos en el draft, que para entrar nos dan 3 boosters, solo por haber dado los 10.000 de oro nos dan 3 boosters. Las cartas que nos salgan en esos boosters van a entrar directamente a nuestra colección. Abrimos un booster por turno y agarramos la primera carta que nos sirva, porque vamos a armar nuestro deck con 40 cartas. Con esos 3 boosters que nos van a salir, vamos a armar nuestro deck. Del booster que abrimos nosotros, tomamos una carta, generalmente tomamos la rara, ¿verdad? Si es buena o depende de la estrategia que vamos a tener. Tomamos la mejor carta del booster y luego lo pasamos. Se lo vamos pasando al siguiente jugador, y el que estaba antes que nosotros nos pasa las cartas de él, ¿verdad? A veces los otros no toman la carta rara y nos viene a nosotros y combina con los colores que hemos decidido llevar, y pues podemos tomar esa carta también. Y así hasta tener 40 cartas para poder armar nuestro deck con el que vamos a jugar el booster draft. Solo 0 victorias, o sea, solo por entrar ya nos regalan 50 gemas y un sobre. Luego, si ganamos una vez, son 100 gemas y un sobre. Si ganamos una segunda vez, el premio se hace de 250 gemas y 2 sobres. Si ganamos una tercera vez, se hace de 1000 gemas y 2 sobres. Con una cuarta victoria tenemos 1400 gemas y 3 sobres. Si llegamos a completarlo, que serían 7 victorias, nos dan 2200 gemas y 6 sobres. O sea, bien jugoso el precio. Para llegar hasta aquí tenemos 3 oportunidades de derrota. O sea, perdemos una vez, nos quedan 2 más para terminar hasta donde lleguemos, ¿verdad? El booster, ¿verdad? Si llegamos a perder una segunda vez, tenemos un último chance para poder finalizarlo. Generalmente, pues, cuando uno va empezando, lo máximo que llega es por aquí, ¿verdad? Por lo menos a mí aquí me tocaba las primeras veces. Ya después, cuando fui agarrando un poco de experiencia en esto de los boosters, siempre llegaba aquí.
casi siempre lograba completarlo, y con 2 veces que se juegue esto y lo completamos ya hacemos 4.400 gemas. Ya nos alcanza para comprar el pase de maestría de cada vez que aparece una nueva expansión, y nos sobra un poco de gemas. Entonces ya con el pase de maestría pues recibimos bastantes premios, y esta es una forma de estar farmeando gemas, meternos a los booster draft. Pero yo les recomiendo que sean a los draft que sean de expansiones que son estándar, ya que esas son las cartas que les van a servir más, a menos que quieran jugar histórico. Aquí les ponen una nota de: esta colección no es legal en estándar, quiere decir que este es solo para histórico. Pero como les digo, ustedes se pueden meter al booster draft de Kaldheim, de Zendikar o de Strixhaven, que esas serían las que están actualmente estándar. No les recomiendo las otras, que serían Ikoria, Teros y el Trono del Drain, porque están por rotar y ya van a venir las nuevas expansiones. Entonces las únicas que quedarían estándar serían de Zendikar Racing para arriba. Así que esta sería la forma de ganar gemas, de estarlas farmeando sin necesidad de meterle dinero real al juego. Simplemente dedicarle un tiempo, y como a nosotros lo que nos gusta es pasar jugando, probando estrategias y todo, aquí creo que sería lo mejor, porque armas un deck con tu creatividad y así le toca a tus oponentes también. No son decks ya construidos como para jugar Ranked, ¿verdad? Que allí sí ya van los decks top, ¿verdad? Los famosos que son de Bribones, los de los Ultimatum, los de Yorion, que ya están muy tóxicos. Entonces aquí no, aquí te diviertes con las cartas que te salen en los 3 boosters. Así es que hasta aquí llegamos con la guía, espero que les haya servido y pues que les saquen provecho a esta información. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Pues vimos un poquito de todo de lo que es el mundo de Magic Arena cuando se está empezando. Vimos lo más óptimo para farmear monedas. Hablamos de lo que sería los Friday Night Magic, las ofertas de la tienda. Hablamos un poco del pase de maestría. Hablamos de los otros desafíos, del desafío que se activa cada domingo. Bueno, hablamos un poco de todo, de lo importante también de cómo farmear las gemas. Así que espero que les haya gustado la información y les sirva de mucho, y continuamos en otro video más adelante y espero me sigan apoyando. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.